la grabación. Ok. Entonces les decía, ¿no? De que el momento que es complicado resolver o responder el ejercicio es ahí cuando nosotros tenemos que recurrir al caso recursivo, ¿no? Valga la redundancia, medio que salió como trabalenguas eso. ¿Y cuál es la finalidad del caso recursivo? Es de que el problema que yo tengo, que es bastante grande, poder acercarlo un poco más al caso base. Entonces, siempre en el caso base a veces es un poco más fácil de definir, de decir en qué momento sería sencillo responder a tal pregunta, ¿no? En este caso, para el factorial, por ejemplo, ¿en qué momento sería fácil responder el factorial de un número, ¿no? Entonces ahí pues uno puede decir el caso más fácil es cuando es factorial de 0. Ah, ya. O el caso más fácil es cuando es factorial de 1. ¿Por qué? Porque ahí es la respuesta 1. Es bien sencillo, no tengo que calcular nada. Pero si fuera un factorial mayor a 1, ahí es un poco más complicado. Porque yo voy a requerir pues hacer operaciones, ¿no? Sabemos que un factorial es multiplicaciones sucesivas. En el caso de Fibonacci lo mismo, la sucesión de Fibonacci consta de varios números y cómo se generan cada uno de esos términos, por así decirlo, ¿no? Cada término de la sucesión, pues se genera en base a los dos números anteriores. Cada uno de esos términos tiene esa misma regla, mirar los dos anteriores para poder generarse. Pero sabemos de que, por ejemplo, el primer número de la secuencia no va a tener dos anteriores, el segundo tampoco. El tercero sí va a tener, ¿no? El primero y el segundo serían sus dos anteriores. Entonces, lo más fácil que nos podría tocar con Fibonacci es que nos pidieran, pues, el primer término o el segundo término de la sucesión. Ahí es bien sencillo, 0 y 1. Para cualquier otro caso, pues va a ser la suma de los dos anteriores, como les había dicho. Estos son los ejercicios que son un poquito más famosos, ¿no? Cuando avanzamos recursividad. Sin embargo, acá, esta es la guía de ejercicios de la materia. La realizó la licenciada Leticia, es de otros grupos de elementos, pero el Elder también las maneja, ¿no? También las suele utilizar, las suele resolver. Y pues aquí hay varios ejercicios, hay de exámenes pasados, hay de todo nivel, ¿no? Los primeritos siempre son los más sencillos y de ahí pues a medida que van avanzando se van complicando. Hay ejercicios que son de exámenes pasados acá, entonces ustedes los pueden ir revisando uno por uno. Y ¿cuál sería el objetivo con esto? Pues ir practicando un poco la idea que les daba, ¿no? De que todo ejercicio recursivo deberíamos nosotros poder plantear un caso base, es decir, un momento en el que es fácil responder, y un caso recursivo, algo en el que pues me es difícil responder, pero que yo tendría que poder reducirlo de tal forma que me acerque a mi caso base. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ir revisando con calma. Lo que quiero explicarles ahora es, por ejemplo, un ejercicio un poco sencillito, ¿no? Digo un poco, porque lo vamos a hacer con recursividad y a veces la recursividad asusta. Pero el análisis nos va a servir para ir practicando pues, todo ese pensamiento recursivo que necesitamos. ¿Qué es lo que quiero hacer? El primer ejercicio es, no sé si lo habrán hecho, espero que no, y si no, pues me sirve también para explicarles mi punto de vista. El contar dígitos de un número, dígitos de un número. Este también suele ser un ejercicio bastante común, el Listen a veces lo da, ¿no? Listenelder a veces lo pide, a veces da ejercicios que requieren contar dígitos, es decir, el problema puede ser otro, pero para la solución necesitas contar los dígitos. Entonces suele ser como un problema derivado. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si yo tuviera el número, le voy a poner n igual 437. ¿Cuántos dígitos tiene este? Pues tiene 3 dígitos, ¿no? Tiene 3 dígitos. ¿Cómo sabemos que tiene 3?
pues uno dirá, bueno, tiene 7 en las unidades, 3 en las decenas y 4 en las centenas y no tiene unidades de 1000. Entonces, pues digamos que nuestra idea sería, y aquí coloco el 0 porque es parte de lo que les estaba por explicar, sabemos que todo número va a tener ceros a la izquierda. ¿Por qué no se los escribe? Porque no vale nada, ¿no? De ahí esa frase. Me siento como un cero a la izquierda, ¿no? A veces dicen cuando no les hace caso su crush o la persona que les gusta. Me siento como un cero a la izquierda. ¿Por qué? Porque no es como que no se vale nada, ¿no? Y bueno, ahí la publicidad. Qué mala suerte. ¿Y cuál sería el chiste de esto? ¿Cómo podríamos nosotros demostrar que de verdad este número tiene 3 dígitos? Pues puedo empezar del lado derecho, por ejemplo, y empezar a contar primer dígito, unidades, segundo dígito, decenas, tercer dígito, centenas, cuarto dígito, es un 0. Ah, entonces no vale nada. Ok, ahí está. Esa puede ser una forma, sí, pero eso es algo que nosotros mentalmente hacemos, ¿no? Generalmente. ¿Y cómo le podría enseñar eso a la computadora? Ahí quizás el problema se complica un poco más. Quizás han hecho este ejercicio en intro, sí, pero ¿cómo lo hacemos con recursividad? Entonces yo necesitaría, acá ya pensando con recursividad, tengo que pensar en un caso base. Aquel caso en el que pues me es tan fácil responder que no necesito ningún cálculo adicional, ¿no? O lo puedo hacer de forma directa. Entonces, este 437 ha sido fácil de responder, ¿no? De decir, tiene 3 dígitos. Quizás no, porque he tenido que calcular, he tenido que saber si había unidades, como había, entonces contaba. He tenido que preguntar si había decenas, como había, contaba, centenas, contaba, unidades de 1000 y ahí me he detenido. Es decir, el proceso ha sido largo, ¿no? Digamos, entre comillas. ¿Qué sería algo un poquito más fácil? Si en este caso ha sido largo para un número de 3 dígitos, ¿qué pasaría si fuera para un número de 2 dígitos? Yo qué sé, 37. Entonces sería un poquito más fácil. Pero quizás este problema se puede reducir aún más. Que n valga 7. ¿De eso se podrá reducir aún más? No sé, tal vez podríamos decir que n vale 0. ¿Será este tal vez el caso más fácil que me puede tocar? ¿Que n valga 0? No sabemos, ¿no? Entonces aquí la idea sería tratar de sacar alguna pauta, alguna pregunta, ¿no? Condición que me ayude a saber qué momento es fácil de responder. Entonces yo me pregunto, si aquí el 437 me dice tiene 3 dígitos, este de acá, el 37, debería ser un cálculo más fácil de realizar. Un momentito, por favor. Admitimos. Debería ser un cálculo más fácil de realizar y la respuesta también sería, tal vez, entre comillas, más pequeña. Entonces, este de aquí tiene 2 dígitos. Correcto. Es un número más fácil, por lo tanto la respuesta es más pequeña, por lo tanto es más sencillo de calcular. ¿Qué pasa con el siguiente? Este tiene un dígito. Un dígito. Entonces, como tiene un dígito, es una respuesta más pequeña, es algo más fácil de calcular y pues creo que he seguido la pauta, ¿no? Un problema grande lo he ido desglosando. Pero ¿qué pasa si trato de reducirlo más? El 0, ¿cuántos dígitos tiene? Un dígito. ¿Qué quiero mostrarles acá? De que 3 dígitos, 2 dígitos, un dígito, todas estas respuestas han sido distintas. Es decir, me han ayudado a mí a obtener resultados más pequeños. ¿Qué pasa con este? Este de acá
termina siendo igual a la anterior. Es decir, no me ha ayudado en nada volverlo cero. Ahora, de cómo lo habré vuelto cero, eso es otra cosa, ¿no? Pero no me ha ayudado nada. No me ha aportado ningún valor nuevo. Es decir, yo he obtenido con n igual a 7 la misma respuesta que obtengo con n igual a 0. Entonces, quizás reducirlo hasta hasta 0, que no puedo pronunciar, no es lo mejor. Reducirlo hasta 7 quizás sea la respuesta, no sabemos. Entonces acá ya alguno quizás ya está pensando, ¿no?, cuál es la solución. Tendríamos que decir en qué momento es fácil responder. Por ejemplo, acá la respuesta más fácil que podríamos decir es un dígito. Sí, correcto. Entonces estaríamos diciendo que siempre que n vale 7 voy a responder un dígito. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con números como, no sé, el 541? Este es un problema grande. ¿Qué puede ser más fácil? No sé, un número de 2 cifras, 41. ¿Qué puede ser más fácil? Un número de una cifra. ¿Qué puede ser más fácil que eso? Nada. Pero en este caso n no es el 7. Entonces, ¿qué debería responder? Quizás mi condición no es que n valga 7. Quizás mi condición es de que solo tenga un dígito. ¿Y qué números conozco yo que tienen solo un dígito? Todos aquellos números que están en el rango de 0 a 9. Es decir, todos aquellos números que estén dentro de este rango, su respuesta siempre va a ser un dígito. Entonces ese sería el momento en el que me es muy fácil responder esto. Mi caso base sería si n está en el intervalo mayor o igual a 0 y menor o igual a 9. En este caso la respuesta es de un dígito. Ese es el momento en el que me es más fácil responder. Si me dicen ¿cuántos dígitos tiene el 9? Yo les digo 1. ¿Cuántos dígitos tiene el 4? 1. ¿Cuántos dígitos tiene el 1? 1. Y si me dicen ¿cuántos dígitos tiene el 1.479.000 no sé qué, no sé qué? Entonces ahí quizás me resulte un poco más complicado de responder. Y bueno, en este caso para el... Continuando con lo que teníamos que hacer, nos tocaría ver el caso en el que es complicado responder, ¿no? El caso recursivo. Caso recursivo. En el caso recursivo yo tendría que ver una forma de que un número que es grande pueda llevarlo hasta un número de una cifra. ¿Cómo lo haré? No sé. Pero mi objetivo sería ese. ¿Por qué? Tengan en cuenta en este caso que si yo tengo un número, ya no sé con qué color hacerlo, con azul, un número n que valga, a ver, digamos que vale eso, un momentito por favor, emitimos. Entonces si yo tuviera este número, ¿no? Este número visualmente sabemos que tiene 6 cifras, pero es bastante complicado para la computadora, porque la compu no tiene ojos. Entonces, ¿qué puede ser más fácil? Yo sé que a la derecha o a la izquierda, ¿no?, por el lado que ustedes quieran, va a haber un dígito, ¿no? Un dígito. Digamos que en este caso vamos a tomar el de la izquierda. Yo sé que ese dígito se va a tener que sumar con todo el resto del número. Entonces, 1 más todo lo que valga esto, ¿no? Todos los dígitos que hay ahí. Ok, entonces mi nuevo problema sería, digamos, n', le voy a poner, sería calcular cuántos dígitos tiene este número. Y nuevamente, yo sé que este es un dígito, pero a ese le tengo que sumar
el resto de dígitos que está a la derecha. ¿Cuántos serán? No tengo ni idea. Y ahí genero otro n, n2', 1793. Y así sucesivamente. Entonces, como ven, he podido reducir el número, que era antes grande, a algo más pequeño. Y obviamente, siguiendo esa misma pauta de quitarle algún dígito, ¿no? Le quito, aquí le quitaría este, voy a llegar a tener un dígito, es decir, llegaría a mi caso base, ¿no? Al caso más fácil que puedo tener. Perdón. Entonces estaría siguiendo las pautas de la recursividad, que tenga un caso en el que es muy fácil responder y otro caso en el que pues tenga que yo ir desglosando, ir dividiendo mi problema hasta un punto en el que pues obtenga una respuesta y en base a esa respuesta pueda ir uniendo el rompecabezas, por así decirlo, ¿no? Ahora, en este caso la pregunta es ¿cómo hago para quitar ese dígito? Porque, claro, un número de 6 dígitos para la computadora es difícil calcular. ¿Qué puede ser algo más fácil? Un número de 5 dígitos. Eso es un poco más fácil para la calculadora. Digo, para la computadora, perdón. ¿Qué puede ser más fácil que un número de 5 cifras? Uno de 4 cifras. ¿Qué puede ser más fácil de uno de 4 cifras? Uno de 3 cifras. Luego uno de 2 cifras. Luego uno de una cifra y pues llegaríamos al caso base. ¿Cómo hago para quitarle una cifra? ¿Cómo hago para eliminarle uno? En este caso, quitarle el elemento de la izquierda es muy complicado. Yo ya les digo, por operaciones matemáticas. Hacer una fórmula que permita eliminar el dígito de la izquierda sin saber cuántos dígitos son es complicado. ¿Qué es mucho más fácil? Quitar el dígito de la derecha. Y hacemos el mismo razonamiento a la inversa. Ahora, ¿por qué no lo he hecho así desde el principio? Porque quería explicarles a ustedes de que generalmente la idea sí existe, ¿no? O sea, a veces sí se dan cuenta ustedes de cómo hacerla, pero es como que escogen el camino difícil, ¿no? ¿Cómo voy a obtener el dígito por la izquierda? ¿No? Hay operaciones que permiten hacerlo, pero requieren de procesos adicionales. ¿Cómo obtengo el dígito de la derecha? Pues sencillo, módulo 10. ¿No? Módulo 10. ¿Cómo hago para quitarle el dígito de la izquierda? Dividido entre 10. Entonces este lo obtiene, y este lo elimina. Y así, súper sencillo. Entonces tendría que usar alguna de estas dos operaciones, no importa cuál. La cosa es que yo pueda contabilizarlo y después eliminarlo, porque yo tengo que reducirlo. Y ya después el número, aquí sí el número cambia. 4, 3, 1, 7, 9, ahí. Y acá sería 4, 3, 1, 7, ¿no? Entonces ustedes dirán, pero es que cuando eliminábamos el dígito por la izquierda salía otro número. Sí, pero eso no es importante, o sea, no nos interesaban los dígitos. Lo que nos interesaba era simplemente contarlos. Ahora, ¿por qué lado empecemos? Era indistinto. A fin de cuentas lo íbamos a contar. Por lo tanto, acá lo más fácil que yo puedo hacer es agarrar el número, ¿no? Dividirlo entre 10. Ay, caray, ese 0 no me ha gustado. 0. Esto va a eliminar el último dígito. Elimina dígito por la derecha, ¿no? Entonces elimina un dígito por la derecha. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Como ya he eliminado un dígito, ese dígito ya es parte de mi respuesta. Ok. Y ahora ese número, como ya le he quitado un dígito, va a generar otro nuevo número. Todo lo que está en rojo. Denme un cachito que esto lo voy a arreglar. Ahí está. Va a generar un nuevo número. Todo lo que está en rojo. Entonces ese nuevo número es el que yo tengo que analizar.
nuevamente, es decir, repetir el proceso. Se va a volver como n', ¿no? Si quiere. Entonces ese n' tiene que volver a tener todo el proceso. Dividirlo entre 10, contabilizar 1, porque ese dígito que he eliminado también vale. Y eso va a generar un nuevo número, que sería n'2, si quieren verlo así, ¿no? Y el proceso se va a repetir y repetir. Por lo tanto, acá mi respuesta va a ser 1, porque estoy eliminando un dígito, entonces ese dígito es el que está acá, más la cantidad de dígitos que tenga el resto del número, ¿no? Es como que decir este vale n', ¿no? Entonces ahora sería la cantidad de dígitos. ¿De quién? De n', ¿no? Ahí está. Y como esto, n' siempre va a ser más pequeño que el número n original, en algún momento voy a reducirlo tanto que va a llegar al caso base. ¿Ok? Eso sería todo para este ejercicio. Esta es la fórmula. Lo único que quedaría ahora es como copiarlo a donde ustedes quieran hacer el código. Esta vez lo voy a hacer yo en BlueJ. En BlueJ, por si no conocen si no lo han usado nunca, nos permite también hacer programación en Java. ¿Por qué quiero hacerlo aquí esta vez? Porque quiero mostrarles una cosa importante que tal vez les va a ayudar a entender un poco más de recursividad. Y después lo pasamos a Replit. El listen, hasta donde sé, usa Replit. Eso es lo que utilizaba el anterior semestre. Ahí programaba, es todo a través de internet. Pero no significa que ustedes no puedan usar BlueJ. Simplemente acá se crean la clase que ustedes quieran. Recursividad. Ahí está. Y cuando ustedes hagan acá su código, si después lo quieren pasar a Replit, es solo control C, control V, ¿no? Les voy a mostrar también cómo hacerlo por si acaso. Ahí está. Entonces acá vamos a hacer un public int contar dígitos de un número. Listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues en este caso para el contador de dígitos, lo que yo esperaría es que me responda un entero, que me diga pues tal número tiene X dígitos. Entonces por eso es de que la respuesta es entera acá. Lo más recomendable que les puedo decir, esta es una sugerencia, créense siempre una variable resultado, así tal cual como la estoy haciendo yo, y en red, o le pueden poner el nombre que gusten, ¿no? Pero siempre pónganle punto y coma. También les voy a explicar por qué. ¿Por qué no ponerle, digamos, inres igual 0? También es válido. Uno, porque cuando yo le pongo inres así a secas, me va a marcar un error. El error es de que la variable no ha sido inicializada. ¿Qué significa eso? De que yo me estoy comprometiendo a dar una respuesta, pero nunca he generado una respuesta. Entonces, si yo le pongo acá igual a 0, como ven, ya deja de molestarme. Pero yo en medio no he hecho nada que justifique que he calculado una respuesta. Entonces, muchas veces el tener esto hace que se genere como una respuesta por defecto. Y si yo en el proceso me he olvidado, ¿cómo decirlo? Me he olvidado calcular o guardar el valor en mi respuesta, en mi variable, entonces me va a generar errores, ¿no? Resultados incorrectos, ¿no? Porque siempre va a estar con el valor por defecto y no es lo que quiero. En cambio, si lo dejo así, ahí sí me va a reclamar y es como que con justa razón. No estoy teniendo, no estoy calculando nada, ¿no? Ninguna respuesta. Ahora, como nosotros ya tenemos el análisis acá, lo que tendríamos que hacer es como ir traduciendo, ¿no? Lo que hemos escrito, digamos en palabras normales para nosotros, alguna operación por ahí, pasarlo a código. ¿Cómo hago la primera? Tendría que decir if, ¿no? Porque aquí es como una pregunta. Si n está dentro de este intervalo, entonces la respuesta es que tiene un dígito, así a secas. Entonces yo digo, si n es mayor o igual a 0, ¿sí?
y n es menor o igual a 9, significa que mi respuesta es 1, solo tiene un dígito. Caso contrario, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no está dentro de ese intervalo? Entonces lo que yo tengo que hacer es generar como un n'. Pueden hacerlo esto de varias maneras, no hay problema. Entonces yo aquí voy a poner n', ¿no? O no sé, o le pondrán n2, no sé, como gusten, no hay problema. N', para ir un poco de acorde a lo que hemos escrito. N', ¿qué va a ser? El número original es n. Entonces este n' tiene que ser algo más pequeño que n. ¿Cómo? N dividido entre 10. Y como ven, una de las ventajas de que no le haya puesto un valor por defecto es que aquí me va a reñir por no generar una respuesta. Y ahora ustedes dirán, pero acá está la respuesta, ¿no? Aquí la he puesto. Lo que sucede es que cuando nosotros tenemos if, else, y tenemos acá una respuesta, el método se va a quejar si es que por ambos caminos no hemos generado una respuesta. Recuerden esto, tal vez por intro si es que han llevado diagramas de flujo. Va a suceder de que el if va a dividir de acuerdo a la respuesta que va a tener en dos caminos, ¿no? Es una bifurcación. Entonces, por uno de los caminos sí genero una respuesta. Pero por el otro de los caminos es como que no doy ninguna solución al problema. Entonces está mal. Esa es otra de las ventajas que tiene el hecho de no ponerle una respuesta por defecto. Entonces, ¿qué va a suceder? Mi problema es porque no he generado una respuesta acá. Entonces la generaré. Como yo aquí estoy eliminando un dígito, mi respuesta va a ser que como he eliminado un dígito, ese dígito también cuenta, es también parte de la solución, pero yo ahora necesito saber cuántos dígitos tiene el n', ¿no? Que es algo más pequeño. Y como ven, ahí está, funciona. Bueno, no funciona, compila, ¿no? Todavía no hemos visto si funciona. Pero ahí está. El análisis que hemos hecho a la izquierda es prácticamente lo mismo que está a la derecha, ¿no? Prácticamente. Entonces, esto es muchas veces lo que, no sé, lo que a los expertos en recursividad les gusta, de que casi lo que escriben a la izquierda es la solución que van a poner en código, ¿no? Su solución así planteada con ideas casi siempre es lo mismo que terminan colocando en el código, ¿no? Así que una ventaja que puede ser. Ahora, ¿cómo podríamos saber si funciona? Le voy a poner aquí un punto de quiebre, ¿no? Un breakpoint. Esto de acá por si acaso le pone pausa al código mientras lo ejecutamos, porque también quiero mostrarles una cosa que también puede servirles. A ver, new recursividad, contar dígitos. Entonces, por decir 1, 2, 3. Yo sé que el 1, 2, 3 pues tiene 3 dígitos. ¿Está correcto eso? Entonces acá, como ven, me ha salido esta ventanita que es donde yo voy a poder ver la información de mi método mientras se ejecuta. Entonces, como ven acá dice n vale 123. N estará dentro del caso base, es decir, ¿será fácil responder cuántos dígitos tiene este número? No, no es fácil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues reducirlo. Obtener un n'. Entonces, ese n' va a ser quitarle un dígito por la derecha, es decir, 12. ¿No? Como ven ahí abajo está el 12. Y ahora mi nuevo problema es, como yo ya le he quitado un dígito, es decir, ese dígito ahora es parte de la solución, pero el resto del número no tengo idea de cuántos dígitos tenga. Entonces necesito contarlos. Pero estén muy atentos a esta parte de la izquierda donde dice secuencia de llamado. Ahorita, por ejemplo, tenemos solo uno, que dice recursividad, punto, contar dígitos. Ok, ¿qué pasa si le digo que continúe?
se va a detener en ese mismo punto. Pero acá ya no tengo la variable de n', como salía antes. Ahora n me dice que vale 12. Y es como que un poco confuso, ¿no? Porque yo puse inicialmente que n vale 123. Entonces, ¿por qué ahora me dice que n vale 12? Un poco extraño. Pero fíjense acá a la izquierda. Ahora salen 2. Y acá es donde n vale 123. Acá es cuando n vale 12. ¿Qué quiero mostrarles con esto? De que en recursividad, voy a tratar de hacerlo rápido. Si yo quisiera contar dígitos de 123, ¿qué va a ocurrir? Como no estoy en mi caso base, no es fácil responder a esto, voy a tener que generar, n ahorita vale 123, voy a tener que generar un n' que valga 12, es decir, quitándole el dígito por la derecha. ¿Y mi respuesta qué va a ser? Mi respuesta va a ser igual a 1, porque ya he contado un dígito, más toda la cantidad de dígitos que valga n'. Entonces sería contar dígitos del 12. ¿Y esto cómo va a funcionar? Va a repetir el proceso. En este caso, para su contexto, n vale 12. N', ¿cuánto va a ser? Ay, caray, que lo he escrito mal. N' va a valer 1. Y mi respuesta va a seguir exactamente los mismos pasos. Como a este 12 yo le he quitado un dígito, ese dígito se vuelve parte de mi solución. Más contar dígitos. ¿De quién? De n'. ¿Y cuánto vale n'? 1. Y ahora este es un nuevo problema. Entonces, contar dígitos del 1. N vale 1. Y como en este caso ya habría reducido tanto, que estoy en mi caso base, ahí mi respuesta es sencilla. Mi respuesta vale 1. Ahora, ¿cómo funciona esto en recursividad? Pues básicamente, cada uno de estos, que estoy dibujando como en rectángulos, y esa última línea me ha salido fea. Ahí está. Cada uno de estos equivale como a un estado, ¿no? Como a un problema por separado. Ahí está. Entonces, mi problema de contar dígitos para el 123 se reduce ¿a qué? A contar los dígitos del 12. Es decir, este es un nuevo problema. Contar los dígitos del 12 es un problema totalmente aparte. Pero yo necesito saber cuántos dígitos tendrá ese número para sumarle el que he eliminado y generar la respuesta final. Pero el 12 también es un problema complicado. Lo que él necesita es saber cuántos dígitos tiene el 1. Y del 1 es fácil, ¿no? Entonces lo que ocurre acá es que mientras yo estoy esperando que se solucione, aquí como ven se queda en pausa, no puedo responder este problema de cuando n vale 123 porque necesito que se solucione con el 12. Es decir, el 12 me tiene que decir cuántos dígitos tenga para que yo pueda responder a mi pregunta del 123. Pero para saber cuántos dígitos tiene el 12 había sido más complicado. Por lo tanto voy a tener que dividirlo, ¿no? Quitarle un dígito y pues ver si ese dígito es más fácil de responder. Entonces aquí entro nuevamente en el mismo proceso, ¿no? Digo, en la misma situación. No puedo responder cuántos dígitos tiene el 12, había sido muy complicado. Pero sí puedo preguntar si el 1 es más fácil de responder. Y este, como ven, se queda en pausa. Aquí, como ven, la flechita es donde se ha quedado.
no puede avanzar, no puede dar la respuesta hasta que haya contado cuántos dígitos tiene n'. Y acá, cuando ya n vale 1, es decir, como un problema totalmente independiente, aparte, este sí entra a mi caso base, como ven, porque tiene un dígito. Entonces es sencillo responderlo. ¿Y qué tendría que hacer? Pues nada más, ahí queda la respuesta. Entonces aquí, para este punto, diríamos que la respuesta vale 1. Y termino. Entonces esa respuesta se reemplaza acá. ¿Cuántos dígitos había tenido? 1. Y listo. Entonces, ahí está. Como ven, retorna al mismo punto. Aquí al lado izquierdo ya no tengo 3 casos. ¿Por qué? Porque uno de ellos ya se ha logrado solucionar. Entonces ahora solo quedan 2. Y aquí, como ya he obtenido la respuesta, en esta parte que estoy seleccionando, ya no saldría contar dígitos n', sino saldría el valor por el cual se tiene que reemplazar, 1. Y ahí está. Entonces 1 que estaba acá más 1 que ha respondido esto vale 2. Entonces 1 más 1, 2. 2. Entonces este 2 es el que se reemplaza acá. En vez de contar dígitos del 12, lo que va a sumar es 2. Entonces, este de aquí ya se ha solucionado. Sabemos ahora de que el 12 tiene 2 dígitos. Ahí está. Como ven, ahora ya no queda pendiente ese. Se ha podido solucionar. Y aquí lo único que tendría que suceder es que sumemos el 1 con la cantidad de dígitos del 12. Que ya sabemos que son 2 dígitos. Entonces, ahí está, 3. ¿No? Y este problema ya deja de estar como que en espera y se soluciona. Y ahí está la respuesta final, 3. Ahí, esto y acá. Entonces 1 más 2, esto termina saliendo 3, que sería la respuesta final. Entonces así es como funciona recursividad. Aquí en el BlueJ ustedes también pueden hacer sus ejercicios y el rato que ya lo tengan, digamos, revisado, que ya sepan que va bien, entonces lo agarran y lo copian, ¿no? Copiar, pegar. Aquí. O ya no me deja. Caray, no me ha dejado verlo. Ahí está. Ok, entonces sería copiar, pegar y va a seguir funcionando. Si ustedes ya lo han hecho funcionar en BlueJ, acá en el Replit igual debería seguir funcionando. ¿Cómo saben si de verdad funciona? Pues vienen acá al main. Esto de acá lo voy a borrar porque ya no me sirve. Y lo que tendrían que hacer es agarrar una variable de tipo recursividad de la clase que ustedes tienen, así como esta, ¿no? Si quieren la pueden dejar esta, igual sirve. ¿Y qué es lo que habría que hacer? System.out.println, no sé, aquí pueden poner cantidad de dígitos del, no sé, 70, ahí está, ¿no? De ese número. ¿Cuántos dígitos tendrá? Uy. Ay, y se ha borrado. Me voy a inventar otro número. Control C. Punto y clic. System.out.println. Y aquí lo único que tendrían que hacer es agarrar la variable r. Punto. Y aquí, que no me sale. No me sale. Contar dígitos. ¿No? Sería contar dígitos y aquí el número. Ahí está. Entonces cuando ya lo tengan esto, va a compilar. Está cargando. Y ya está, ¿no? Entonces, como ven, dice el número 7.852.136 tiene 7 dígitos. Correcto.
Si quieren para otro ejemplo, pues entonces agarran esto, copian, pegan y aquí pueden poner otro número. No sé. Just my changes. Ahí está. Digamos ese número y lo ponen al de abajo. Entonces nuevamente va a volver a calcular. Y en este caso la respuesta es que este número tiene 5, ¿no? Tiene 5 dígitos. Ahí está. Y se ha podido. Entonces esta es una forma de que puedan trabajar. Pueden hacer sus códigos, sus ejercicios en BlueJ o en el entorno de desarrollo que les resulte más cómodo, si gustan. Y si es que tuvieran alguna tarea con el EasyElder, que es en Replit acá, entonces solo copian su código y lo pegan, ¿no? Y de ahí ya va a estar todo listo. No les va a observar nada porque si lo han resuelto en BlueJ, igual debería funcionar acá en el Replit. Y ya. Ahora, en el caso de los números, suele ser un poquito más sencillo de analizar. Como por decir, no sé, si n es mayor a 0, si n es menor a 10, si n no sé qué cosa, ¿no? Entonces, a veces suele ser un poquito más sencillo de manipular los números porque manejamos los operadores relacionales. Es decir, yo puedo saber si un número es mayor a algo, o menor a algo, o igual a algo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, trabajamos con strings, ¿no? Con strings. Recursividad con strings. Entonces, cuando decimos recursividad con strings, recuerden que la recursividad son pues métodos cíclicos, métodos que pueden reemplazar tal vez un for, un while, ¿no? Entonces todo aquello que ustedes podían haber hecho con un string en un for, lo pueden hacer de forma recursiva. Y a veces hasta es un poquito más fácil de pensar aplicando la recursividad. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer para, digamos, invertir una cadena, ¿no? Ya que estamos con string, invertir una cadena. ¿Cómo podríamos hacer para invertir una cadena? Es decir, por ejemplo, si yo tuviera la cadena hola, quisiera que esta cadena pues quede invertida, entonces la A, la L, la O, la H. Quedaría así, ¿no? Así quedaría después del proceso de invertir. ¿Cómo haría esto de forma recursiva? Quizás con un for se puede hacer, quizás con un while, no sé. Pero en este caso, lo más recomendable cuando ya estamos aplicando recursividad es tratar de usar la menos cantidad de fors o whiles, ¿no? Más que todo si es que el for ya soluciona todo el problema, ¿no? Encima si fuera tal vez un método recursivo con un for adentro, puede ser, ¿no? Puede pasar. Pero si ya el for soluciona todo, entonces ahí está el problema. ¿Cómo podría ser eso? En este caso suele ser también complicado pensar, ¿no? De decir, ¿cómo voy a invertir? Ay, que tengo que pensar caso base, caso recursivo, que no sé qué, ¿no? Suele ser complicado. Pero, siguiendo las pautas, suele ser más fácil pensar en el caso base, ¿no? Decir, ¿en qué momento puedo responder de forma directa que la cadena está invertida, ¿no? ¿O cómo puedo saber yo de que ya he terminado de invertir la cadena? ¿No? Véanlo de esa forma. Puede ser un poco complicado, ¿no? Porque ¿cómo sabría que una cadena está invertida? ¿Cómo sabría que he terminado de invertirla? Entonces, si nos fijamos acá, el ejemplo que yo tengo
quizás no aporta demasiado, porque sabemos de que tiene que dar este resultado, pero cómo lo haríamos? Entonces, siempre viene bien darse más ejemplos. Yo qué sé, por ejemplo, si pongo columpio, una palabra más larga, ¿no? Columpio. ¿Cómo sería invertida? O-I-P-M-U-L-O-C, ¿no? Más complicado, me ha costado más. Entonces, parece ser que entre más grande es la palabra, más complicado se hace invertirlo. Entonces, ¿qué pasaría si fuera algo más pequeño? Por decir, lo. Esto es muy fácil de invertir. lo, lo. Sencillo. Entonces parece que entre más pequeño es la cadena, más fácil de invertir. ¿Qué pasaría si fuera de una letra? O. Entonces, O. ¿Qué pasaría si no tuviera nada la cadena? Entonces, nada. No sé. O sea, ¿cómo podría decir que una cadena que no tiene nada está invertida? Pues no tiene nada que invertir, entonces en teoría sí está invertida. Un poco enredado eso, ¿no? Pero es verdad. Si el objetivo de invertir una cadena es que todos sus caracteres estén digamos, en sentido contrario. Pero si no tiene ningún carácter, ya estaría invertida. No tengo nada que hacer, entonces ya he terminado. El resultado está hecho. Por lo tanto, aquí, ¿qué estaríamos como que deduciendo? Que es complicado invertir una cadena si esta cadena tiene muchas letras. ¿Qué había sido mucho más fácil? Cuando tiene menos letras. Y de estas de menos letras, ¿cuál es la más fácil que nos puede tocar? Podríamos quedar entre estas dos, ¿no? Pero yo considero que la más fácil siempre va a ser esta, ¿no? Ahora aquí ya depende de ustedes cómo quieran hacerlo, ¿no? Por ahí uno dice, no, es que la primera me gusta más, o no, la segunda no tiene sentido, o a final de cuentas pueden manejar las dos, ¿no? Yo creo que ambas son válidas. Entonces, yo me tendría que preguntar, tendría que hacer aquí casi el mismo análisis que he hecho arriba. Eso también les puede ayudar para determinar si de verdad ambos tienen que ser casos base o si puedo dejar como caso base solo el primero o solo el segundo, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? De que entre menos letras tenga la palabra, más fácil de invertir es. Entonces, acá, si yo tuviera el caso de hola, ¿cómo puedo hacer esto un poco más fácil de resolver? En este caso, como con los números, hay dos opciones. Lo voy a ir dibujando por acá. Una opción sería que le quite la primera letra por la izquierda. Entonces quedaría hola. La otra opción es de que yo le quite la última letra por la derecha. Quedaría hola. En ambos casos es mucho más fácil. Pero aquí nuevamente entro en una encrucijada. ¿Qué pasa si le quito el último dígito? La primera letra por la izquierda, ¿no? Quedaría la. Si le quito la primera letra por la derecha, quedaría OL. Más fáciles de resolver. ¿Qué pasa si acá le quito la primera letra por la izquierda? Queda OL. ¿Qué pasa si aquí le quito la primera letra por la derecha? Quedaría O. Ok. Y aquí exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si aquí le quito la primera letra por la izquierda? Quedaría A, aquí quedaría L, aquí quedaría O, ¿no? No, aquí quedaría L, perdón. Aquí quedaría O, aquí quedaría L, O, O, H, ahí está. Todos obviamente son más pequeños, o sea, son más fáciles de resolver, pero ¿será que los puedo reducir aún más? ¿Que me aporten valor? Veamos. Si esto lo reduzco por cualquiera de los lados, va a quedar vacío.
Si esto lo reduzco por cualquiera de los lados, queda vacío, 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 y aquí vacío, vacío, ¿no? Y aquí también. Entonces por cualquiera de los lados termina estando en blanco. Si es que yo sigo reduciendo. ¿Será que esto lo puedo reducir aún más? ¿Qué pasa si le elimino algún carácter a una cadena vacía? Pues va a seguir vacío. Ah, ya, entonces aquí ya no me aportan nada de valor, entonces no tiene sentido reducirlo más. O bueno, no genera algo distinto a lo anterior, ¿no? No sabemos si genera valor. Entonces, de momento sabemos que el último posible caso es este, cadena vacía. Pero ¿será que me puede ayudar, me aporte valor? ¿Será que yo en algún momento voy a preguntar cuál es el invertido de una cadena vacía? Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Qué pasaba acá arriba? Que si yo pregunto cuál es el invertido de un 0, me va a responder lo mismo que el invertido de un 7. Ambos tienen un dígito. ¿Qué pasa si yo pregunto por cuántos dígitos tiene el 4? También tiene un dígito. Es decir, en ese caso de los números no aportaba nada de valor seguir reduciéndolo hasta el 0. En este caso sí. ¿Por qué? Porque el invertido de una cadena vacía pues va a ser una cadena vacía. El invertido de una letra va a ser la misma letra. Pero esto podría ser lo mismo que decir la letra más una cadena vacía, ¿no? Es decir, estoy tratando de reutilizar aquello que ya conozco. ¿Qué quiero explicarles con esto? De que podemos nosotros llegar hasta la cadena vacía y esa cadena vacía a final de cuentas no va a afectar en nada, sería como sumarle un 0. Pero sería importante porque para mí puede ser un caso que pueda manejar en los strings. ¿Qué pasa si el string es vacío? La cadena invertida también debería estar vacía, ¿no? Entonces es un caso posible. Por lo tanto, este sería el mejor. Ok, entonces caso base. Caso base. Si cadena igual, cadena vacía, ¿no? Si estuviera vacía, entonces, ¿qué va a ser? Mi respuesta va a ser una cadena vacía, ¿no? Esa sería mi respuesta. Caso recursivo. Caso recursivo. ¿Cómo podría yo acercarme a mi caso base teniendo una cadena que puede ser mucho más grande, ¿no? Tener muchas letras? Aquí se hace un poco complicado, ¿sí? Y muchas veces, esto yo lo recomiendo, suele ser fácil resolverlo con un for o con un while. Entonces, si a ustedes les es más cómodo, traten de resolverlo primero con un for o while y de ahí, como ya en la anterior clase les había explicado, sería generalmente, a ver, ¿dónde está? Sería generalmente tener un segundo método, como ven acá, factorial recursivo, factorial, no, este no es, factorial for, ¿sí? O creo que no lo diseñé. No lo diseñé. Bueno, ya ni modo. Lo puedo explicar ahora. Básicamente, si es que nosotros queremos explicar, queremos transformar un for, ¿no? Como en este caso, a recursivo, lo que habría que hacer es tener un método en donde maneje todo lo que hace el for. Me explico. En este caso, para el factorial for, ahí como ven, usa un for, lo cual pues no es el chiste en todo esto de recursividad. Pero ¿qué pasa si yo quisiera hacer un public int factorial por recursivo? Es decir, voy a transformar un for a recursivo. ¿Cómo? La idea de que usemos recursividad es de que evitemos usar el for. Ok,
Entonces todo lo que no sea el for me lo voy a copiar. En este caso pues int res, que vale 1, dice return res. Todo lo que no sea for me lo he copiado. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa con este for? Lo que sucede es que si yo quiero volver recursivo un for, tengo que preocuparme de todo lo que intervenga dentro de este for. Aquí, por ejemplo, interviene una variable int i igual a 1. Ok, entonces ese int i tiene que volverse un atributo. Digo un parámetro, perdón. Int i. Luego, este i menor o igual a n tiene que volverse nuestra condición. Si i menor o igual a n, ahí está. Y aquí también está interviniendo n, por lo tanto también necesito n. Int n, se vuelve un parámetro. Aquí dice i++. Este i++ tiene que ser la penúltima instrucción. Es decir, aquí i++. Aquí antes del i++ tengo que poner todo lo que yo considere necesario. Y aquí en la última línea, ya después les explico qué hay que hacer, pero sería prácticamente hacer la repetición que el for hace manualmente. Entonces, por ejemplo, aquí en el factorial que usábamos un for, simplemente teníamos un contador, porque saben ustedes, ¿no? El factorial es la multiplicación sucesiva desde 1 hasta n. Ahora, ¿por qué aquí la respuesta empieza en 1? Porque si yo voy a hacer multiplicaciones sucesivas, si mi variable donde voy a ir acumulando todas esas multiplicaciones vale 0, yo voy a tener que multiplicar algo por 0, lo cual va a ser 0. Entonces, recuerden que en la multiplicación el 0 es absorbente. Entonces, todo mi resultado quedaría al lado. Pero si fuera por 1, sabemos de que el 1 en multiplicación es neutro. Entonces, cualquier número por 1, pues va a ser el mismo número. No afectaría en nada. Hasta ahí, digamos, ya hemos considerado que voy a tener una variable i, ya he considerado la condición, ya he considerado el i++, como ven lo he copiado. Aquí todo lo que está dentro del for, todo esto, tendría que ir antes del i++. Ahí está, antes del i++. Y ahora como última instrucción, ¿no? Como ultimísima, perdón, en el for automáticamente se repite, pero acá como esto es recursivo no se va a repetir a menos que yo le diga. Entonces, ¿cómo le digo que se repita? Pues simple, llamo al mismo método, le mando i y le mando n, nada más. Y eso sería todo, creo. Este es el método con un factorial recursivo que como que sustituye al for, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para que funcione? Vengo acá al main, todo esto voy a comentar. Ahí. Entonces aquí sería system.out out.println factorial r.factorial factorial for recursivo. ¿Y desde qué número quiero que empiece el factorial? Pues desde el 1, ¿no? Son multiplicaciones sucesivas desde el 1. ¿Factorial de qué número quiero sacar? Del 5, por decir, ¿no? Del 5 no sé cuánto es. 6, 24, 120 es del 5, ¿no? Entonces esto debería dar 120, ¿no? Factorial de 5 es 120. Pero da 1, ¿no? Da 1. ¿Por qué? Primeramente, por el error de tener un resultado por defecto, ¿no?
Aquí, como ven, todo ha funcionado, todo bonito, hemos pensado que lo hemos hecho bien, cuando en realidad no era tan así, ¿no? No era tan así. ¿Qué es lo que habría que hacer acá? Primero, una opción sería quitarle esto, ¿no? Y controlar el resultado manualmente. Pero esa puede ser una de las razones por las cuales del error, que tengamos un valor por defecto. Pero otra de las razones, y específicamente la que está ocurriendo acá, es porque si se fijan, este método, ¿qué responde? Un entero. Y ese entero, es decir, acá cuando esto se resuelva, va a haber un resultado, el cual se va a reemplazar, como les mostraba acá, ¿no? Acá. Yo necesito contar dígitos de 12. Ok, entonces ese es mi nuevo problema. Ah, necesito contar dígitos de 1. Entonces ese es mi nuevo problema. Ah, este se soluciona. Ok, entonces en vez de tener contar dígitos, que se reemplace con la respuesta del problema, ¿no? Que era 1. Y así sucesivamente. Entonces, entonces esto en algún momento se va a reemplazar por una respuesta. Pero esa respuesta, ¿qué es lo que hago? Pues la mando al tacho. La mando al tacho. Por lo tanto, acá lo único que tendría que hacer es seguir con el factorial. Res por. Sigo con el factorial. Veamos si ahora funciona. Ahí está. Ahí está el 120. Entonces, esta es una opción que tienen, si es que, por decir, tal vez están como que un poco más acostumbrados al for. La idea sería tener un método donde ustedes le manden el contador que utilizaban antes en el for, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya van a poder hacer la misma condición. Obviamente tendrían que manejar el contador manualmente. Y cuando el for termine, ¿no? Cuando el for termine, se repite. Para nosotros, ¿eso qué significa? Pues una llamada recursiva. Esto sería como el final del for para que vuelva a empezar. Eso. ¿Y qué más? En este caso sabemos de que el factorial recursivo de 5 es 120. Pero que... A ver... Uy, no me deja. Control C. Ahí está, control V. Pero el hecho de tener acá parámetros hace que esto sea un poco libre. O sea, ¿qué pasa si yo le digo factorial de 5, pero que empiece desde el 3? ¿Qué pasa si yo digo factorial de 5, pero que empiece desde el 480? Y uno de ustedes pues podrá estar pensando, pero eso es imposible, o sea, el factorial siempre empieza desde 1. No tiene sentido que nosotros le mandemos ahí otros valores. Sí, pero recuerden que estos métodos, cuando yo le digo que va a recibir un parámetro, ese parámetro es libre. Es decir, nada me impide que yo ponga aquí los valores que me dé la gana. Pero el método no va a funcionar como tal. Como ven ahí, en el primero ha respondido bien, porque ha empezado desde 1. Pero en el segundo me ha respondido 60, nada que ver. Y en el tercero me ha respondido 1, que es más extraño todavía, ¿no? Entonces acá, ¿no? Acá, para solucionar este problema, porque tener un parámetro es peligroso, pero ese parámetro yo lo necesito, ¿no? Lo necesito con toda mi alma. Lo que se hace es tener otro método, public int, con el mismo nombre, ¿no? Esto para que sepamos que resuelve el mismo problema. Y este de acá tiene que preocuparse de lo único que yo necesito para resolver el problema. Si yo quiero saber el factorial de 5, pues entonces le digo que es el del 5. En este caso, si yo quiero calcular el factorial de n, me tendré que preocupar por n, nada más. Y ahora, uno diría aquí, pero entonces ¿cómo vamos a usar el for si aquí no puedo manejar el índice? Sí, pero para eso está el método de abajo. Entonces aquí lo único que tendría que decir es mi respuesta, y bueno, ahí mis perritos ladrando, espero no se escuche tan fuerte. Tendría que decir que mi respuesta va a ser obtenida del método que está abajo.
el que recibe dos parámetros. El primero que no tengo idea de qué va a ser porque no lo tengo, y el segundo que va a ser el propio n que me está llegando. Pero acá el primer parámetro que vendría a ser el contador, el i, la variable i, no la tengo. Pero yo sé que el factorial siempre es la multiplicación sucesiva desde 1 hasta n. Entonces yo sé que mi contador siempre debería empezar en 1. Y ahora fíjense, una vez que he hecho esto, este método ya no tiene ninguna razón para ser público. Debería ser privado, private. Es decir, yo debería esconder este método del usuario. ¿Por qué? Porque lo único que hace es ayudar al cálculo del factorial. En realidad el usuario no tiene que acceder a este método porque es peligroso. Puede generar respuestas incorrectas. ¿Y ahora qué va a suceder acá? Como ven, ya está dando error. Entonces ya no tengo yo la libertad de decirle de dónde quiero que empiece. Simplemente tengo que avisarle el factorial de qué número quiero. Y ahora sí, como ven, todos están restringidos y todos van a responder lo mismo, ¿no? Ya no hay ese problema de los índices, ¿no? Del i. Entonces es una ventaja. Esa sería una forma de resolverlo si es que ustedes tal vez lo han pensado como un for y quieren pasarlo a recursivo, ¿no? Hay que seguir más o menos en casi todos los mismos pasos, ¿no? Tener un método que ese sí reciba el i como parámetro y luego reciba todos aquellos datos, aquellas variables que intervengan en el for. Aquí, ¿quién interviene en el for? Pues n, ¿no? Es el único que interviene, entonces es lo único que necesito. La condición del for vendría a ser la condición que debo poner yo en mi método recursivo. Ahora aquí uno dirá, pero es que este método recursivo no tiene caso base, no tiene caso recursivo, entonces ¿cómo funciona? Tiene caso base y tiene caso recursivo, solo que están escritos de otra manera. ¿En qué momento yo podría saber, si es que manejo un contador, un índice, en qué momento podría saber que ya he terminado el factorial? Si empiezo en 1 y hago multiplicaciones sucesivas, ¿en qué momento sabría que he terminado el factorial? Cuando cuando i es mayor a n, ¿no? Cuando ya me he pasado. Entonces, ordenando un poquito esto, quedaría algo así, ¿no? Les explico por si acaso. Si i es mayor a n, entonces mi respuesta, ¿qué va a ser? 1. ¿Por qué? ¿Por qué 1? Porque 1 es neutro en la multiplicación y además el factorial más bajo que puede ocurrir es factorial de 0. En este caso siempre va a ser 1. Ahora no sé por qué, hay creo una demostración de eso, pero sería el peor caso que pueda ocurrir. Entonces, ¿qué sería lo más fácil? Pues de que mi contador haya sobrepasado a n y en ese caso no tengo nada más que contar. Y aquí sería como decir es, ¿no? Si i todavía no se ha pasado de n, entonces significa que tengo que hacer el caso recursivo. Y ahí ya no entraría esto, ¿no? Uy, ahora me da un error. Y ahora, ¿por qué va a dar este error? Porque aquí ya no es necesario esto, ¿no? Ya no es necesario. El error que salía es de que la variable puede no haber tenido un valor. Entonces, si yo multiplico un número por algo que no tiene valor, entonces eso ya va a ser queja, ¿no? Y ahí está, 120, sigue respondiendo lo mismo. Entonces, el caso base, caso recursivo seguían estando ahí, solo que estaban como que de forma implícita. ¿Por qué? Porque lo hemos pensado con el estilo del for. Ahora, esa es una opción que tienen, ¿no? A ver, ¿sí? La otra es dejarlo así, como el for, saber de que funciona, saber de que están aplicando recursividad y que el caso base pues estaría implícito aquí adentro, ¿no? Que el caso base sería la respuesta por defecto, algo así es, ¿no? Ahora, todo esto ¿por qué les he explicado? Porque quizás para... ¿Dónde está?
Quizás para invertir una cadena, alguno piense mejor que es más fácil usar un índice, ¿no? Porque estamos acostumbrados a usar el for, porque string también lo hemos visto como arreglos, con índices. Entonces quizás es un poco más fácil de resolverlo. Sí, pero entonces piensen. Si yo manejo índices, sabemos que el string tiene posiciones, posición 0, 1, 2, 3. Entonces, si yo manejo los índices, significa que voy a tener un i que esté paradito aquí, luego i va a estar parado en 1, i va a estar parado en 2, i va a estar parado en 3. Es decir, mi cadena en ningún momento se va a destrozar para llegar a cadena vacía. Siempre va a ser la misma cadena. Lo que va a variar va a ser el contador. Entonces ahí mi caso base ya no me sirve, ¿no? Es decir, mi caso base antes estaba orientado como con los números, a destrozar la cadena hasta que la cadena no tuviera nada. Pero en el momento en el que yo le pongo índices, ya no me sirve destrozar la cadena, ¿no? Ni siquiera sé cómo hacerlo también. Entonces, manejar índices a veces es como que una solución rápida, porque tenemos como que ese pensamiento con los for. Eso se los voy a dejar a ustedes como ejercicio, por si quieren hacerlo con índices. Ahora yo les voy a solucionar un poquito este problema. ¿Cómo podemos hacerlo sin índices? ¿Cómo puedo hacer para destrozar una cadena y reduciéndola hasta que quede tal vez en blanco? Pues sencillo. String, eso de acá lo voy a comentar, porque ya no me sirve. String tiene un método, por ejemplo acá, digamos S1, y aquí le voy a poner números, que van a ser como las posiciones, posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ese va a ser mi string. ¿Cómo puedo hacer para eliminar algunos de esos valores, ¿no? O hacerlo más pequeño mi string? Pues sencillo, voy a imprimirlo, system.out.println, cadena original, dos puntos, más S1. Y aquí system.out.println, y acá voy a cortarlo, voy a reducirlo. ¿Cómo? Agarro mi string llamado S1, le pongo punto, y como ven, ahí bueno, aquí ya cosa de la página, en BlueJay también sale, está todo el listado de métodos que yo puedo utilizar. ¿Cómo se llama el método que me sirve para este caso, para cortar partes de un string? Substring, ¿no? Y tiene sentido. Si una cadena es como que está completa, una subcadena, pues es algo que es más pequeño que la cadena original. Y como ven, hay dos, ¿no? Este subsequence no le hagan caso, los que nos sirven son los substring. Hay dos, uno que dice que maneja un entero, que se llama begin index, que sería como que índice inicial, o punto de inicio si quieren, y el otro que dice begin index y el end index, ¿no? Que sería como que punto de inicio, punto de fin. Entonces, empecemos por el primero. ¿Qué pasa si yo le pongo substring desde el 3? Ok. ¿Y qué pasa si en el de abajo le pongo substring de 3 hasta 7, por decir? Entonces lo que va a pasar con el primero es que va a agarrar desde la posición 3, es decir, desde acá, y lo va a cortar hasta el final. Como ven, ahí está, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué pasa con el segundo? En el segundo, como ya les mencionaba, maneja dos datos que serían el punto de inicio y punto final, de 3 a 7. Entonces uno esperaría que empiece en el 3 y termine en el 7. Sí, pero ¿qué es lo que vemos acá en el resultado? Salen todos menos el 7. ¿Qué es lo que pasa?
de que el substring, el que maneja un entero, ¿no? Solo uno, lo que hace es interpretar que esto es una posición, ¿no? Una posición de la cadena, substring, y cortarlo hasta el final, ¿no? Entonces, si yo tuviera el texto hola mundo, cada una de estas son posiciones, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y yo le digo substring desde 5, lo que me va a responder es mundo. ¿Por qué? Porque está cortando desde esa posición hasta el final. Así es el intervalo, desde esa posición hasta el final. Le voy a poner aquí otro nombre, por si acaso, para que, porque me va a servir más adelante. Inicio. Inicio. Ahí está. Entonces, desde ese inicio hasta el final, ¿no? Desde esta variable. ¿Qué pasa si yo utilizo el otro? Substring de inicio, desde un inicio hasta un fin. Por ejemplo, para la misma cadena, hola mundo. ¿Qué pasa si yo utilizo substring de 2 a 4, ¿no? Para la misma cadena. Entonces lo que me va a responder es la. ¿Por qué? Porque en este caso maneja la posición de inicio hasta el fin menos 1. Eso en términos de intervalos, ¿qué sería? Un intervalo abierto, ¿no? Entonces, la posición de inicio sí es cerrada, ¿no? Porque sí la incluye, pero la del fin no. La del fin es abierta. Tómenlo, esto es como si fuera de inicio, cerrado, a fin menos 1, cerrado. Así es como funciona, ¿no? Cualquiera de estos dos son válidos. Entonces la posición que nosotros coloquemos acá siempre la va a tomar en cuenta hasta el anterior, hasta el 3, ¿no? Entonces normal que me haya salido esa respuesta. Por lo tanto acá cuando yo le digo de 3 al 7, solo va a considerar desde la posición 3 hasta la posición 6. ¿Sí? Ahora, aquí por si acaso he puesto números para que ustedes interpreten que son como las posiciones. No significa que va a buscar el 3 y va a cortar hasta donde diga 7. Si yo aquí le pongo texto, hola mundo, entonces igual lo va a cortar. Ahí está, ¿no? Estos de aquí son posiciones, ¿no? Ahí está, como ven. Así que esta es una opción para que nosotros podamos ir cortando el texto cada vez en tajadas más pequeñas, ¿no? Cosa de analizar. Y obviamente en algún punto de tanto cortarlo, pues nos vamos a quedar sin string por analizar. Y ahí llegaríamos a nuestro caso base. Ok, eso, eso se los dejo a ustedes para que lo vayan analizando. Si no, la siguiente semana pues ya continuamos con este ejercicio y vamos resolviendo algunos más de esta guía de ejercicios. Les dejo también como, no sé, para que traten de investigar un poquito, para que practiquen ustedes también cómo funciona el substring, ¿no? Háganle pruebas, vayan viendo qué tal, intenten resolver esto de cómo invertir una cadena usando el substring, a ver cómo les va, me avisan qué tal, y de ahí pues decirles también de que string suele entrar de cajón a los exámenes, ¿no? Recursividad con string, recursividad con números, así que esto que les estoy indicando les va a servir de maravilla en su examen. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Ok,
Creo que no. Entonces, la grabación, estoy grabando, ¿no? Sí, ahí está. Entonces la grabación se las voy a pasar hasta la noche, junto con el código y lo que haya escrito en el OneNote, por el grupo de Telegram. Eso sería todo por la clase de hoy. Nos veríamos la siguiente semana. Muchas gracias. Que les vaya bien.